Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Desde Montevideo los saluda Karen Todorov y Federico Jurkovich. Bienvenidos a Telescopio. Sí, hoy vamos a analizar en esta edición de Telescopio el efecto de las sanciones contra Turquía impulsadas por Donald Trump. Entrevistamos al analista internacional y broker español radicado en Londres, Gonzalo Cañete. En Telescopio enfocamos el tema del día. Ankara y Washington atraviesan una crisis diplomática ligada especialmente a la detención en Turquía de un pastor estadounidense, Andrew Brunson, acusado de espionaje y terrorismo. Exigiendo su liberación, Estados Unidos impuso a principios de agosto sanciones contra 2 ministros turcos, y Ankara replicó. Las tensiones aceleraron la caída de la lira turca, que ha perdido un 40% de su valor en lo que va del año. La crisis se agravó aún más el viernes cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció que autorizaba a duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio turcos, provocando un nuevo hundimiento de la lira. El 1 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente en la batalla económica, financiera y comercial que viene librando al sancionar a Turquía con el pretexto reseñado en el informe que recién escuchamos de la agencia AFP. Y 12 días después replicó para Ankara los aranceles de 50 y 20% a las exportaciones de acero y aluminio turco, respectivamente. Esto último motivó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan decidiera denunciar este 20 de agosto a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Alega que tal medida restrictiva del comercio es incompatible con varias disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Turquía quedó así atrapada en la geopolítica de las sanciones y aranceles que promueve Trump y que tiene a Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela entre sus principales objetivos. Si tienen dólares bajo la almohada, sáquenlos. Si tienen euros, sáquenlos. Si tienen oro, sáquenlo. Estoy hablando con quienes los tienen. Inmediatamente dénselos a los bancos y conviértalos en lira turca. De esta forma, luchamos en esta guerra de independencia y futuro. Con estas palabras, Erdogan instó a los turcos y turcas a participar de manera directa en la guerra de monedas, como ya lo había hecho en otras ocasiones para enfrentar a Trump. Por ejemplo, el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén o el financiamiento norteamericano a los kurdos en Siria. Consultamos con el analista internacional Gonzalo Cañete. En esta primera parte miramos el contexto en que se producen estas sanciones. Con nosotros, la voz del experto. Gonzalo, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente en Telescopio. Todo un placer, gracias a vosotros. En este caso vamos a hablar un poco de esta crisis que enfrenta Turquía y Estados Unidos, pero también nos vamos a extender porque toca muchas puntas de esta realidad geopolítica 2018, ¿es así? Sí, correcto, claro. No hay duda que el contexto del mundo está cambiando ahora mismo. Vemos cómo los equilibrios políticos, geopolíticos globales se están moviendo. El bloque chino, bloque occidental, porque el bloque chino está liderado fundamentalmente por China, o sea, el bloque asiático, liderado por China. Los proyectos, la foto completa que nos muestra realmente el contexto de cómo está cambiando el orden económico y político del mundo, yo creo que es el proteccionismo creciente de Estados Unidos frente a la apertura de fronteras comerciales que tiene el gran proyecto del Belt and Road de China, que es crear una organización de libre comercio que llegue hasta África pasando por Europa desde China, lo cual es un simbolismo completo de dos posturas económicas que van a tomar dos bloques económicos enfrentados y de ahí la guerra comercial. ¿Cuál es la importancia de Turquía en esta guerra comercial? Sin duda alguna, estoy convencido de que la crisis financiera de Turquía no estaría ocurriendo de contar con las alianzas que tenía con Estados Unidos en el pasado. Lo que yo veo es que, lo he comentado en alguna ocasión, a mí me sorprendió, por ejemplo, escuchar un discurso de Erdogan en la televisión británica, desde Londres aquí, hace unos meses, a principios de este mismo año o a finales del año 2017, donde Erdogan literalmente me sorprendió, lo estaba escuchando por la mañana de fondo. Erdogan dijo que estaban perdiendo la paciencia con sus socios estadounidenses. Entonces me llamó mucho la atención ese lenguaje que suena
bastante más desafiante que el que estarías acostumbrado a escuchar de un país que es aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN, etcétera. Ese lenguaje no lo escuchamos en ningún país europeo, dirigirse hacia Estados Unidos, pero Erdogan lo hizo. La postura yo creo que cambia, y si buscamos el origen realmente, es obvio que hay un cambio significativo en Turquía desde el año 2016, cuando tuvo en julio un intento de golpe de Estado. Tras ese intento de golpe de Estado, la base militar de la OTAN en Turquía fue rodeada. Nadie se explica por qué, por qué se rodea una base de la OTAN durante un golpe de Estado. Después de eso se buscaron a altos cargos del ejército turco, incluso se habló a través de algunos artículos, de que algunos de ellos estaban en Estados Unidos, refugiados. Entonces, la sospecha de que Estados Unidos pudiese haber intervenido en ese golpe de Estado existe. Y sobre todo, el hecho de que Erdogan se reuniese tras ese golpe de Estado con el primer líder mundial con el que se reúne, con Vladimir Putin, denota bastante que quizá cambia el timón del juego. La postura que tomó en el conflicto sirio cambió radicalmente. De estar apoyando a grupos rebeldes a intervenir con el ejército turco en la frontera del norte de Siria y reprimir a grupos rebeldes, como era la coalición kurda, que estaba apoyada por Estados Unidos. Turquía atacó la coalición kurda. Turquía además dijo que llegaba a cierto punto, y de ahí el discurso de Erdogan. Nos remontamos ya hace pocos meses atrás, estamos hablando diciembre de 2017, incluso enero de 2018. Erdogan ya decía que a partir de ahora, llegado el punto, quizá ya no avisarían a sus aliados si tenían que tomar acciones militares contra posiciones kurdas en el norte de Siria. Hace un contexto muy, muy interesante todo esto. El acuerdo comercial militar que tuvo con Rusia de comprar misiles S-400, justo en la época, pensémoslo, desde el año 2014, sanciones económicas contra Rusia, y de repente un país miembro de la OTAN, una alianza militar, decide comprar armamento militar a Rusia, un país que está sancionado desde hace 2-3 años por parte de Estados Unidos y por parte de Europa. Luego, es evidente que cambia por completo las reglas de juego de Turquía hacia Estados Unidos, y ahora se encuentra pues con esta crisis financiera que afecta a la caída de la lira turca, como está ocurriendo, que no es de ahora, sino que está ocurriendo hace meses. El origen realmente financiero de esa crisis la podemos ver claramente. Los síntomas son claros, son una caída de su moneda contra la moneda mundial, que es el dólar, que sorpresivamente se está recuperando, porque lo que estamos viendo es que Donald Trump ha conseguido militarizar el dólar. O sea, en esta guerra comercial que se ha iniciado, lo que está consiguiendo es revertir los flujos comerciales, no abaratando la moneda, que es lo que se había hecho hasta ahora, sino al revés, consiguiendo que su dólar se aprecie porque se valore, se piense que, como dijo textualmente Donald Trump, no se puede perder una guerra comercial cuando tienes un déficit comercial con China de 300.000 millones. ¿Cómo vamos a perder? Ya la hemos perdido. No se puede perder. Ahora lo único que nos queda es presionar hasta que consigamos hacer que los chinos empiecen a comprar otro tipo de productos o de partes de la balanza comercial americana se vean en saldo positivo, simplemente porque somos el principal cliente de China y podemos exigirle, como cliente VIP que somos, podemos exigirle mejores condiciones. Turquía ha decidido profundizar los caminos alternativos para superar la crisis. Y además de aplicar restricciones a productos estadounidenses y congelar activos de funcionarios de Estados Unidos en el país, ha descartado recurrir al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, se ven aparecer otros actores que también buscan posicionarse en este escenario de conflicto financiero-comercial generalizado. Qatar acude al rescate de Turquía. La lira turca, fuertemente depreciada en los últimos días, se recuperó un poco después de que Qatar prometiera 15.000 millones de dólares en inversiones directas. Así lo acordaron el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Esto ocurría el 15 de agosto y supuso un respiro para Ankara, y una vez más insistió en que no acudirá al Fondo Monetario Internacional. Sobre las semejanzas de la crisis turca y la argentina y las formas de superarlas, hablamos en este segundo tramo de la entrevista con el broker Gonzalo Cañete. Estoy pensando también en cómo repercute en esta guerra comercial a varios frentes que tiene Estados Unidos, las sanciones contra Turquía, cómo afecta a Europa, ¿no? Siendo Turquía uno de los principales receptores de los bienes que exporta la Unión Europea. Sí, sin lugar a duda. Aparte que es que Turquía, como ha sido socio candidato durante mucho tiempo para entrar dentro de la Unión Europea, ha habido muchos acercamientos seductores a nivel de negocio entre Europa y Turquía, y por eso muchos países europeos consideran un país estable, un país que está en el Mediterráneo y un mercado potencial muy fuerte, porque no hay que olvidar que Turquía, como país emergente, es uno de los países que presentaba a nivel de datos macro un contexto bastante bueno. Es un crecimiento del 2% anualizado lo que tenía.
Entonces, yo creo que una deuda pública bastante reducida comparada con el resto de Europa. Es un país que, dándole estabilidad política, sabemos que tiene progreso en su mercado y que puede ser un mercado bastante amplio porque tiene una cantidad de ciudadanos muy amplia a nivel de población. Es un mercado emergente que puede ser muy rentable para vender productos. ¿Qué pasa? Que esto nos lleva a que durante los últimos años, sabiendo que Turquía es candidata a formar parte de la Unión Europea, haya muchas empresas dentro del sector europeo que decidan invertir en infraestructura dentro de Turquía porque al fin y al cabo es Turquía. No es un país que esté muy alejado de Europa, está en el Mediterráneo y probablemente en 5 o 10 años forma parte de un mercado común. Entonces, ¿qué peligro tiene esto? ¿Qué ocurre? Que cuando aparece este tipo de crisis en ese contexto, nos damos cuenta que hay bancos franceses, bancos españoles, bancos italianos expuestos a Turquía en cuanto a inversión financiera dentro de ello, exposición que tengan incluso activos dentro de Turquía, y el principal de todos, BBVA, España, según los informes que ha hecho el BCE de monitorización bancaria, es el país con mayor exposición del resto. Así que, sin duda alguna, esa crisis indirectamente va a afectar a Europa. ¿Hasta qué punto está controlada? No lo sabemos, porque yo la apuesta que tengo es que esto estaría controlado en un contexto anterior. Ahora, con Donald Trump a los mandos, bien sabemos que es una persona difícil de prever en sus decisiones. Déjame preguntarte por otras repercusiones que puede tener esta crisis en la economía turca. Se habla de mercados emergentes similares a la economía de Turquía que también, por el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y el contexto de guerra comercial, también retiran sus inversiones de capitales emergentes como Buenos Aires, por ejemplo. Por supuesto, fundamental. La crisis de Turquía no está aislada, no es algo particular a Turquía, incluso diría más. Con independencia de las sanciones comerciales que se le puedan o económicas que se le puedan poner a Turquía, no importa. Todos los países emergentes se están encontrando en el mismo contexto. Argentina le ha pasado exactamente lo mismo hace pocos meses, tuvo la misma tesitura. ¿Cuál es? El problema que ha tenido de liquidez en cuanto a la deuda. La curva de tipos de Turquía se está invirtiendo. La financiación a corto plazo le cuesta más dinero que la de largo plazo. Eso quiere decir que lleva inevitablemente a una quiebra, un default, a una quiebra de fondos públicos si no consigue revertir eso. Es lo que le pasa a Argentina, exactamente el mismo síntoma. ¿A qué se debe? Se debe principalmente a que el dólar, como decíamos, contra todo pronóstico se ha ido revalorizando mucho más. La militarización del dólar, hacer que el dólar se vuelva mucho más fuerte dentro de una guerra comercial, es un efecto que nadie esperaba ver. ¿Por qué? Porque llevamos desde el año 2008 visualizando una crisis económica que se ha traducido con generar crecimiento a base de abaratar la moneda nacional de cada región económica. El dólar se abarató durante el año 2018 a 2013, con la QE, el Quantitative Easing de la Reserva Federal. El euro se abarató desde el año 2015 con el Quantitative Easing del Banco Central Europeo. Esa es la política para recuperar actividad económica, abarato la moneda. La que nadie esperaba es que dentro de una guerra comercial contra China, donde no se puede competir por costes, porque el salario en China va a ser siempre menor que en Estados Unidos y en Europa, donde no se puede competir con costes, la única solución que quedaba era abaratar el dólar. El índice dólar, el DXY, cayó durante el año 2017 meses y meses sin pausa. ¿Cuál era el contexto? Las criptomonedas subiendo, el oro prácticamente a punto de cruzar los $1.350 la onza, que es una zona que no había cruzado en 2 años. Ese era el contexto con el que cerramos 2017. ¿Cuál era el pronóstico? Probablemente de los asesores económicos de los bancos centrales de países emergentes, tanto Argentina, Brasil, incluso diría India, Indonesia y demás países. ¿Cuál era su postura? Muy probablemente nos encontramos en un contexto en que el dólar acabará cayendo, se acabará abaratando para hacer frente a la guerra comercial con China y porque Trump públicamente ha dicho que el dólar está demasiado caro y que hace falta un dólar más barato. Bueno, ese era el contexto, esa era la previsión. Todos los indicadores mostraban un posible debilitamiento del dólar fuerte en los próximos años. De repente ha cambiado por completo, el dólar ha empezado a emerger y lleva prácticamente subiendo durante 3 meses sin pausa contra el resto de monedas del mundo. Eso es lo que ha desbaratado por completo la planificación financiera que habían hecho los bancos centrales de Argentina, de Brasil, de Turquía, de la India y de otros países emergentes. ¿Y cómo sería la salida, pensando en los caminos que cada uno de los gobiernos ha decidido tomar? Gonzalo, estoy pensando que Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional, de alguna manera un organismo aliado económico de Estados Unidos, mientras que Turquía dice, esa barrera no la cruzo. Bueno, claro, es normal porque
Probablemente Turquía ya sabe que dentro del FMI, supongo que Argentina también lo sabe más que ninguno, porque Argentina ya lo ha vivido en sus carnes, dentro del FMI no hay muchas soluciones. El FMI es parte de la administración de Grecia, que desde el año 2008 intervino en la economía griega junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. El resultado de ese país es que sigue teniendo 2 veces más deuda que lo que produce todo el país, es decir, un 180% de deuda pública sobre el PIB del país en Grecia, un paro del 20% tras 8 años de gestión del FMI. No resuelve problemas el FMI, vemos que el FMI sobre todo son instituciones globales que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial que cada vez van perdiendo más peso o más credibilidad. En el tema de Ucrania, el FMI prestaba fondos a Ucrania pese a tener una deuda de 3.000 millones con Rusia. Eso era algo que desde el año 47 se había establecido como que no se prestaba a un país que no saldaba sus deudas con terceros. Bueno, pues se saltaron ese tipo de normativa. Por lo tanto, el FMI está muy politizado y es normal que Turquía, en este caso, si realmente está de vuelta de esto, no quiera simpatizar con ellos. Pero pongo otro factor más. Los países emergentes, los BRICS, ya llevan varios años trabajando organismos de financiación internacionales que no dependan del FMI. Luego, probablemente Turquía lo que esté esperando es ayuda financiera de nuevos socios, como puede ser China, que es el principal financiador de países con problemas, como se la ofreció también a Grecia. Cuando Grecia estaba a punto de dejar la Unión Europea, y digo de dejarla, no que la echasen, sino que ella se fuese, recibió también reuniones de funcionarios rusos, de funcionarios chinos, interesados en invertir, incluso un puerto gasístico en Grecia, que daría mucho dinero a Grecia, pero todo ese proyecto se tumbó por completo con unas negociaciones durísimas con la Administración de Europa, que se dieron con 50.000 millones de patrimonio público griego, se le dio a gestoras de Luxemburgo como garantía al pago de deuda griega. O sea, es alucinante la derrota absoluta del poder político griego y arrodillarse por completo a las exigencias financieras que hacían bancos de Europa a la deuda griega. Entonces, vemos que es difícil negociar dentro de ese contexto y que probablemente Turquía lo que apuesta es ¿para qué? El mundo está cambiando, hay un bloque emergente y estoy seguro que Turquía está apostando por el bloque asiático. Y para terminar, ponemos la mirada en la denuncia turca ante la Organización Mundial del Comercio. Para Cañete, si bien se trata de una acción legítima, considera que tendrá pocos resultados, al ser Estados Unidos la potencia comercial y, por tanto, muy difícil que la OMC se le ponga en contra. Lo escuchamos. Gonzalo, para terminar, ¿qué puede pasar o es un trámite meramente administrativo la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio por parte de Turquía, como también China había dicho que lo iba a hacer? Parece que Turquía inició el trámite de denuncia contra Estados Unidos por el tema del acero y el aluminio. La OMC es un organismo internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial por iniciativa norteamericana y firmado por el resto de países, los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que si se firma por iniciativa norteamericana un organismo como la OMC, y es precisamente Estados Unidos, la primera economía del mundo, la que hoy en día está apostando por un nuevo proteccionismo económico, una nueva era de proteccionismo económico, muy probablemente entonces el arbitraje que pudiese realizar la OMC pierda fuerza, porque una cosa es las intenciones sobre el papel que pueda plasmar un organismo como la OMC en arbitrar las relaciones de comercio mundiales, y otra cosa es la realidad del fluido comercial y del fluido sobre todo financiero que genera Estados Unidos al resto del mundo. Es decir, la OMC no podrá ir probablemente nunca en contra de Wall Street y no podrá ir probablemente nunca en contra del mercado americano, porque es mucho más grande que ese tipo de organismos. Por mucha sanción que pueda establecer la OMC, un ejemplo claro sería el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU podrá decidir cuándo es procedente o no una intervención militar en una región. Pero cuando la primera potencia militar del mundo, los Estados Unidos, decide intervenir militarmente en una región, poco importa si recibe o no autorización de ese Consejo, porque lo ha demostrado, puede hacerlo directamente. Es la primera potencia militar del mundo e intervendrá si lo considera oportuno, con o sin consentimiento del consenso internacional. Esto creo que será un ejemplo parecido, cuando no, incluso mucho más evidente. Un organismo internacional como es la OMC de regulación de relaciones comerciales mundiales dirá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Inevitablemente el flujo financiero que mueve Estados Unidos pasará como una pisonadora por encima de esa normativa. ¿Por qué? Porque no pueden intervenir los flujos financieros de los bancos más grandes del mundo moviendo dinero entre países. Gonzalo Cañete, un lujo contar contigo aquí en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo. Todo un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme participar. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Síntoma. ¿A qué se debe?
se debe principalmente a que el dólar, como decíamos, contra todo pronóstico se ha ido revalorizando mucho más. La militarización del dólar, hacer que el dólar se vuelva mucho más fuerte dentro de una guerra comercial, es un efecto que nadie esperaba ver. ¿Por qué? Porque llevamos desde el año 2008 visualizando una crisis económica que se ha traducido con generar crecimiento a base de abaratar la moneda nacional de cada región económica. El dólar se abarató durante el año 2018 a 2012, 2013, con la QE, el Quantitative Easing de la Reserva Federal. El euro se abarató desde el año 2015 con el Quantitative Easing del Banco Central Europeo. Esa es la política. Para recuperar actividad económica, abarato la moneda. La que nadie esperaba es que dentro de una guerra comercial contra China, donde no se puede competir por costes, porque el salario en China va a ser siempre menor que en Estados Unidos y en Europa, donde no se puede competir con costes, la única solución que quedaba era abaratar el dólar. El índice dólar, el DXY, cayó durante el año 2017 meses y meses sin pausa. ¿Cuál era el contexto? Las criptomonedas subiendo, el oro prácticamente a punto de cruzar los $1.350 la onza, que es una zona que no haya cruzado en 2 años. Ese era el contexto con el que cerramos 2017. ¿Cuál era el pronóstico? Probablemente de los asesores económicos de los bancos centrales de países emergentes, tanto Argentina, Brasil, incluso diría India, Indonesia y demás países. ¿Cuál era su postura? Muy probablemente nos encontramos en un contexto en que el dólar acabará cayendo, se acabará abaratando para hacer frente a la guerra comercial con China, y porque Trump públicamente ha dicho que el dólar está demasiado caro y que hace falta un dólar más barato. Bueno, ese era el contexto, esa era la previsión. Todos los indicadores mostraban un posible debilitamiento del dólar fuerte en los próximos años. De repente ha cambiado por completo, el dólar ha empezado a emerger y lleva prácticamente subiendo durante 3 meses sin pausa contra el resto de monedas del mundo. Eso es lo que ha desbaratado por completo la planificación financiera que habían hecho los bancos centrales de Argentina, de Brasil, de Turquía, de la India y de otros países emergentes. ¿Y cómo sería la salida, pensando en los caminos que cada uno de los gobiernos ha decidido tomar? Gonzalo, estoy pensando que Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional, de alguna manera un organismo aliado económico de Estados Unidos, mientras que Turquía dice, esa barrera no la cruzo. Bueno, claro, es normal, porque probablemente Turquía ya sabe que dentro del FMI, supongo que Argentina también lo sabe más que ninguno, porque Argentina ya lo ha vivido en sus carnes, dentro del FMI no hay muchas soluciones. El FMI es parte de la administración de Grecia, que desde el año 2008 intervino en la economía griega junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. El resultado de ese país es que sigue teniendo 2 veces más deuda que lo que produce todo el país, es decir, un 180% de deuda pública sobre el PIB del país en Grecia, un paro del 20% tras 8 años de gestión del FMI. No resuelve problemas el FMI, vemos que el FMI sobre todo son instituciones globales que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial que cada vez van perdiendo más peso o más credibilidad. En el tema de Ucrania, el FMI prestaba fondos a Ucrania pese a tener una deuda de 3.000 millones con Rusia. Eso era algo que desde el año 47 se había establecido como que no se prestaba a un país que no saldaba sus deudas con terceros. Bueno, pues se saltaron ese tipo de normativa. Por lo tanto, el FMI está muy politizado y es normal que Turquía, en este caso, si realmente está de vuelta de esto, no quiera simpatizar con ellos. Pero pongo otro factor más. Los países emergentes, los BRICS, ya llevan varios años trabajando organismos de financiación internacionales que no dependan del FMI. Luego, probablemente Turquía lo que esté esperando es ayuda financiera de nuevos socios, como puede ser China, que es el principal financiador de países con problemas, como se la ofreció también a Grecia. Cuando Grecia estaba a punto de dejar la Unión Europea, y digo de dejarla, no que la echasen, sino que ella se fuese, recibió también reuniones de funcionarios rusos, de funcionarios chinos, interesados en invertir, incluso un puerto gasístico en Grecia, que daría mucho dinero a Grecia, pero todo ese proyecto se tumbó por completo con unas negociaciones durísimas con la Administración de Europa, que se dieron con 50.000 millones de patrimonio público griego, se le dio a gestoras de Luxemburgo como garantía al pago de deuda griega. O sea, es alucinante la derrota absoluta del poder político griego y arrodillarse por completo a las exigencias financieras que hacían bancos de Europa a la deuda griega. Entonces, vemos que es difícil negociar dentro de ese contexto y que probablemente Turquía lo que apuesta es ¿para qué? El mundo está cambiando, hay un bloque emergente y estoy seguro que Turquía está apostando por el bloque asiático. Y para terminar, ponemos la mirada en la denuncia turca ante la Organización Mundial del Comercio. Para Cañete, si bien se trata de una acción legítima, considera que tendrá pocos resultados, al ser Estados Unidos la potencia comercial y, por tanto, muy difícil que la OMC se le ponga en contra. Lo escuchamos.
Gonzalo, para terminar, ¿qué puede pasar o es un trámite meramente administrativo la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio por parte de Turquía, como también China había dicho que lo iba a hacer? Parece que Turquía inició el trámite de denuncia contra Estados Unidos por el tema del acero y el aluminio. La OMC es un organismo internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial por iniciativa norteamericana y firmado por el resto de países, los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que si se firma por iniciativa norteamericana un organismo como la OMC, y es precisamente Estados Unidos, la primera economía del mundo, la que hoy en día está apostando por un nuevo proteccionismo económico, una nueva era de proteccionismo económico, muy probablemente entonces el arbitraje que pudiese realizar la OMC pierda fuerza, porque una cosa es las intenciones sobre el papel que pueda plasmar un organismo como la OMC en arbitrar las relaciones de comercio mundiales, y otra cosa es la realidad del fluido comercial y del fluido sobre todo financiero que genera Estados Unidos al resto del mundo. Es decir, la OMC no podrá ir probablemente nunca en contra de Wall Street y no podrá ir probablemente nunca en contra del mercado americano, porque es mucho más grande que ese tipo de organismos. Por mucha sanción que pueda establecer la OMC, un ejemplo claro sería el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU podrá decidir cuándo es procedente o no una intervención militar en una región. Pero cuando la primera potencia militar del mundo, los Estados Unidos, decide intervenir militarmente en una región, poco importa si recibe o no autorización de ese Consejo, porque lo ha demostrado, puede hacerlo directamente. Es la primera potencia militar del mundo e intervendrá si lo considera oportuno, con o sin consentimiento del consenso internacional. Esto creo que será un ejemplo parecido, cuando no, incluso mucho más evidente. Un organismo internacional como es la OMC de regulación de relaciones comerciales mundiales dirá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Inevitablemente el flujo financiero que mueve Estados Unidos pasará como una pisonadora por encima de esa normativa. ¿Por qué? Porque no pueden intervenir los flujos financieros de los bancos más grandes del mundo moviendo dinero entre países. Gonzalo Cañete, un lujo contar contigo aquí en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo. Todo un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme participar. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Terminar, ¿qué puede pasar o es un trámite meramente administrativo la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio por parte de Turquía, como también China había dicho que lo iba a hacer? Parece que Turquía inició el trámite de denuncia contra Estados Unidos por el tema del acero y el aluminio. La OMC es un organismo internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial por iniciativa norteamericana y firmado por el resto de países, los aliados que ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que si se firma por iniciativa norteamericana un organismo como la OMC, y es precisamente Estados Unidos, la primera economía del mundo, la que hoy en día está apostando por un nuevo proteccionismo económico, una nueva era de proteccionismo económico, muy probablemente entonces el arbitraje que pudiese realizar la OMC pierda fuerza, porque una cosa es las intenciones sobre el papel que pueda plasmar un organismo como la OMC en arbitrar las relaciones de comercio mundiales, y otra cosa es la realidad del fluido comercial y del fluido sobre todo financiero que genera Estados Unidos al resto del mundo. Es decir, la OMC no podrá ir probablemente nunca en contra de Wall Street y no podrá ir probablemente nunca en contra del mercado americano, porque es mucho más grande que ese tipo de organismos. Por mucha sanción que pueda establecer la OMC, un ejemplo claro sería el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU podrá decidir cuándo es procedente o no una intervención militar en una región. Pero cuando la primera potencia militar del mundo, los Estados Unidos, decide intervenir militarmente en una región, poco importa si recibe o no autorización de ese Consejo, porque lo ha demostrado, puede hacerlo directamente. Es la primera potencia militar del mundo e intervendrá si lo considera oportuno, con o sin consentimiento del consenso internacional. Esto creo que será un ejemplo parecido, cuando no, incluso mucho más evidente. Un organismo internacional como es la OMC de regulación de relaciones comerciales mundiales dirá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Inevitablemente el flujo financiero que mueve Estados Unidos pasará como una pisonadora por encima de esa normativa. ¿Por qué? Porque no pueden intervenir los flujos financieros de los bancos más grandes del mundo moviendo dinero entre países. Gonzalo Cañete, un lujo contar contigo aquí en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo. Todo un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme participar. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Incluso mucho más evidente. Un organismo internacional como es la OMC de regulación de relaciones comerciales mundiales dirá, esto se puede hacer, esto no se puede hacer.
inevitablemente el flujo financiero que mueve Estados Unidos pasará como una pisonadora por encima de esa normativa. ¿Por qué? Porque no pueden intervenir los flujos financieros de los bancos más grandes del mundo moviendo dinero entre países. Gonzalo Cañete, un lujo contar contigo aquí en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo. Todo un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme participar. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Muchas gracias por tu tiempo. Todo un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme participar. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. Analizamos los hechos desde todos los ángulos.